Y quiero ponerle por tema a este mensaje: seamos, me incluyo, imitadores de Cristo. Dile al que está a tu lado: aprende a imitar a Cristo. Y ahora: seamos imitadores de Cristo. ¿Cuántos van a comenzar a modelar a Cristo a partir de hoy en su vida? Por eso es necesario que nosotros lo imitemos, gloria a Dios. Y la palabra base de esta lectura está en Efesios capítulo 5, versículo 1. Me encanta este tema que el apóstol Pablo puso: andad como hijos de luz. No dice andad hijos de luz, dice andad como hijos de luz. Permítame unos cuantos minutos para desfragmentarle esto por completo, gloria a Dios. Pero antes que todo vamos a leer la palabra. La palabra van a ser leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dije en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Dile al que está a tu lado: el apóstol Pablo nos da un mandato. Nos dice que seamos pues imitadores de Dios como hijos amados. Y en el versículo 2 vuelve e introduce el amor y nos dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero en el versículo 3 las cosas comienzan a cambiar, porque dice: pero, diga conmigo, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santo. Y dice el versículo 4: ni palabra deshonesta, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien, dice, acciones de gracia. Vaya rápido al versículo 6. Y dice: nadie os engañe con palabras vanas. Dile al que está a tu lado: ten cuidado con las palabras que se escuchan bonitas pero no tienen fundamento. Dile: cuídate de las palabras vanas porque engañan. Dice: porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Tu palabra, Padre amado, es un manantial que nos permite, Señor, disfrutar de tus revelaciones, conocimiento, misterio, donde a través de ella, Padre amado, podemos cada día encontrar, Señor, lo que anhelamos, lo que buscamos, Señor. Podemos saciar esa hambre y esa sed, Padre amado. Permítenos siempre, Señor, no solo ser oidores, sino ser hacedores de ella. Y cuidaremos de darte toda gloria, toda honra por los siglos de los siglos. Amén. Puede tomar asiento, por favor. Mira al que está a tu lado y dile: seamos imitadores de Cristo. Y me encanta porque todos conocemos el concepto imitador. Todos sabemos lo que es imitar, pero cuando usted lo analiza, las personas que mayormente imitan a otro son personas que no tienen una identidad propia definida. Son aquellas personas que carecen de una identidad propia. Por ende, ellos siempre ven en otro lo que ellos anhelan ser. Y producto de esto, ellos comienzan a imitar las cosas que esa persona hace.
Por eso cuando usted ve a alguien que está lleno de la presencia, usted se acerca a esa persona, usted quiere ser como esa persona. ¿Por qué? Porque en esa persona usted identificó algo que usted anhela pero no tiene. Y entonces, ¿qué usted comienza a hacer? Usted comienza a analizar las cosas que esa persona hace, y en base a esas cosas que usted va descubriendo, usted comienza a imitarlo. Si la persona ora, usted ora. Si la persona ayuna, usted ayuna. Si la persona lee la palabra, usted lee la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué usted decidió imitar a esa persona? Porque usted identificó en él algo que usted anhela, que usted necesita y que usted no tiene. Por eso dile al que está a tu lado, no siempre es malo ser un imitador. Dile, no es malo siempre que seamos un imitador, porque el mundo dice, no imitemos. Tú eres un imitador de otro, tú tienes que tener tu esencia. Pero la palabra, el apóstol Pablo nos enseña que hay un momento determinado donde vale la pena nosotros imitar. Por eso dile al que está a tu lado, lo malo no es imitar, lo malo es que tú imites a alguien que no te acerque o te conecte con Cristo. ¿Cuántos están aquí esta noche? ¿Cuántos le dan un aplauso a Cristo? Gloria a Dios. Por eso esa persona, al no tener una identidad propia definida, se sienten confundidos. Por eso hoy en día el enemigo ha levantado esta nueva generación y quiere confundirla. ¿Para qué? Para que ellos pierdan la esencia de lo que Dios diseña en la creación y comiencen a imitar las cosas del mundo. Por eso usted y yo tenemos que aprender a imitar a Cristo. ¿Para qué? Para que todo aquel que vea y necesite la luz de Cristo a través de lo que Cristo está haciendo en nosotros, esa persona sienta la necesidad de imitar lo que usted y yo hacemos. Por eso le decía, gloria a Dios, que lo malo no es nosotros imitar, sino a quien nosotros imitamos. Es bíblico Abraham. Mira, el apóstol Pablo es claro. Él dice, sed pues imitadores. Pero cuando él habla de imitadores, él define de quién. Y te da la posición que usted y yo tenemos que tener como cristianos. Por eso es tan importante usted entender y estar definido y conocer la identidad que usted tiene en Cristo. Porque cuando usted conoce la identidad que usted tiene en Cristo, usted sabe a quién tiene que imitar. Pregúnteme a quién. Pero con ese y pregúnteme a quién. A tu Padre. Por eso mi hijo es el reflejo de lo que yo soy. Porque mi hijo trata de imitar lo que él ve en mí, que soy su padre. Por eso en estos días, cuando yo lo corrijo, él me dijo, papi, pero tú lo haces. Y yo tuve que quedarme callado. Y yo tuve que explicarle que los adultos sí podemos, pero los niños no. Y entendí que yo tengo que hacerlo, pero no delante de él. ¿Te das cuenta? Como lo mismo que tú proyectas, lo mismo que te confronta. Por eso tenemos que saber que nosotros imitamos, de quién nosotros somos imitadores. Wow. Mire, yo siento el poder de Dios esta noche en este lugar. Es que hay una presencia, gloria a Dios, aleluya. Pregúnteme por qué. Porque acá hay gente que anhela la presencia de Dios. Y acá hay gente, gloria a Dios, aleluya, que están imitando, ¿sabe qué, María? Lo genuino. Acá hay gente que tienen hambre y sed por la presencia de Dios. Por eso el apóstol Pablo es claro. Ahora, cuando usted me pregunta si es bíblico, váyase a 1 Corintios capítulo 11 versículo 1, donde el mismo apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Corintios, le dice, sed imitadores de mí,
Y usted diría, pero ¿cómo usted me manda a ser un imitador de un hombre, de otro hombre? Pero Él lo dice claro: sed imitadores de mí. Y dice, como yo soy imitador de Cristo. Por eso usted tiene que aprender a identificar a Cristo. Ahora hay un problema, pregúnteme cuál. Y es que cuando usted comienza a ser un imitador de Dios, la palabra en el versículo 2 nos enseña algo poderoso. Y es que el número 1 dice: andad en amor. El apóstol nos define la cualidad mayor que refleja nuestro Dios hacia su creación. Por eso, si tú quieres comenzar a ser imitador de Dios, lo primero que tú tienes que comenzar a hacer es amar al prójimo. Por eso dice: amarás a tu Dios sobre todas las, y amarás a tu prójimo como a ti. Por eso Dios dice: ¿cómo tú dices que me amas si a tu prójimo que está contigo, que tú ves cada día, tú no lo amas? Imagínate a mí. Porque si hay algo donde tú reflejas al Dios que tú portas y al Cristo que le sirve, es en el amor. Y me encanta, porque cuando Él lo define en Corintios, yo usted lo anoto. ¿Sabe por qué? Porque por algo, hermana Lili, cada vez que Pablo hablaba en una de sus cartas a la iglesia, hablaba de que nosotros seamos imitadores de Cristo. Rodolfo, ¿cuál es el misterio que hay en nosotros comenzar a imitar a Cristo en todas las cosas que usted y yo hagamos, en todas las cosas que usted y yo hablemos? Shamaca, Eva Soma Kimakanda, Rebo Samarabashanda. Y yo quiero hacerte una pregunta, porque Él quería garantizar de que nosotros procuremos no solamente ser imitadores, hermano Wendy, sino nosotros vivir una vida conforme como Cristo lo estableció, obedeciendo la palabra, reflejando su carácter y viviendo una vida en dependencia total con el Padre. Por eso esta noche yo quiero hacerte una pregunta. Y esta pregunta, gloria a Dios, quiero saber cuál es tu respuesta. Y esta pregunta que te hago es: ¿tú quieres verdaderamente ser imitador de Cristo? ¿Tú estás seguro que tú quieres ser un imitador de Cristo? ¿Tú estás seguro que tú quieres comenzar a imitar a Cristo en tu vida? Por eso cuando entramos en el capítulo 2, Él comienza a darnos una pincelada. Porque Él dice: andad en amor como también Cristo nos amó. En otras palabras, si tú no tienes amor por el prójimo, de ninguna manera tú podrás comenzar a imitar a Cristo. Porque no se trata de aparentar. El que imita no trata de aparentar lo que el otro es, al contrario, él trata de ser lo que el otro es. Por eso nuestros hijos quieren ser como nosotros. Ellos no aparentan ser como nosotros. Ellos no ven como sus héroes. ¿Por qué? Porque ellos quieren imitar todo lo que nosotros hacemos. Por eso cuando yo leí más para abajo, ¿qué decía? Cuídate. No hablaba de que te cuide de la palabra vana, porque terminan engañando, te dijo la palabra. Pregúntame por qué. Porque cuando lo analizamos ahora, había un problema. Y es que a los corintios Pablo le dice: imítenme a mí,
que soy imitador de Cristo, pero a ellos le dice sean imitadores de Dios. ¿Sabe por qué? Pregúntame por qué. Porque ellos perdieron la visión de quienes ellos debían de ser imitadores. Y a veces nosotros andamos buscando imitar algo que no va con el ADN de lo que Dios ha establecido en nuestra vida. Por eso dile al que está a tu lado, el problema no es que tú imites, sino a quién tú estás imitando. Porque si tú analizas a Pedro, aunque Pedro negó al maestro, a Pedro tuvieron que decirle: tú hablas como él, tú caminas como él, tu forma es como él. ¿Por qué? Porque Pedro tenía a Cristo impregnado. Pedro tenía la imagen de Cristo. Pedro, por más que quería, sus acciones, gloria a Dios, iban conforme a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo era el Padre que Pedro tenía. Y dice, y se entregó a sí mismo por nosotros. Escucha esto, Rodolfo. Se oye sencillo, pero ¿qué tú estás dispuesto a entregar por tu hermano? ¿Qué es lo que tanto te cuesta que tú no te atreverías a entregar por tu hermano? Porque si tú quieres ser un imitador de Cristo, tú tienes que comenzar a hacer las cosas que la palabra nos modela y nos enseña que son las características que Cristo tiene. Por eso dile al que está a tu lado, dile, tú quieres ser un imitador de Cristo. Grítaselo fuerte, dile, tú estás segura. Vamos, grítaselo. Dile, tú estás seguro. ¿Tú estás seguro? Que quieres pagar el precio que conlleva imitar a Cristo. Porque aquí está claro. Diga conmigo, número 1. ¿Qué dice el versículo 2? Anda en amor. ¿Qué dice la palabra? Que el amor todo lo puede. Dice que el amor todo lo soporta. ¿Qué tanto tú estás dispuesto a soportar por amor? ¿Qué tanto tú estás dispuesto, dispuesta a dejar ser quien tú eres y a comenzar a ser un imitador de lo que Cristo a través de la palabra establece? Por eso esta noche yo quiero y te voy a hacer la pregunta hasta que lo entiendas. Vuelve y pregúntale al que está a tu lado, ¿tú estás seguro que tú quieres ser imitador de Cristo? Por eso, cuando yo le digo a usted algo que me llama la atención, préstelo usted también y anótelo. Porque ¿cuál es el tema que el apóstol Pablo le puso esta palabra? Andad como hijos de luz. ¿Usted está entendiendo? ¿A quién él le está hablando? A la iglesia. Escuchen esto. Está bien. Te di lo que tú querías escuchar. Sé imitador de Cristo. Bien. Todos dijeron amén. Levantan las manos. Dieron gloria. Dijeron amén. Pero ¿y por qué él le da esta palabra a la iglesia? ¿Qué estaba pasando en los Corintios y aquí, gloria a Dios, en Éfeso? Que Pablo exhortó esta palabra a la iglesia. ¿Cuándo yo te mando a ti a modelar a Cristo? ¿Cuándo el pastor te manda a modelar a Cristo? ¿Cuándo? Cuando el pastor discierne y percibe que lo que tú estás modelando no va conforme a ¿qué? A la identidad
Porque si hay alguien que conoce y que te conoce, ¿quién tú crees que es? ¿Quién conoce a tu hija más que tú? Solamente. Pero después de tú nadie. ¿Por qué? ¿Quién está con ella? ¿Quién la cuida? ¿Quién está velando por cualquier cosa que suceda? Tú tienes que darte cuenta cuando en ella hay un cambio. Cuando en un punto determinado ella se desvíe, tú como madre tienes que saber y levantar una alerta y decirle: fulana, ¿qué pasó? Que siento que te estás desviando por el camino correcto. Asimismo, cuando el apóstol Pablo llegó, Lili, a la iglesia de Efeso, él olió en el olfato espiritual de que algo no estaba bien. Algo le llamó la atención al apóstol, que el apóstol comenzó hablando de que verdaderamente sean hijos de luz. Al parecer había una situación en aquel lugar que ameritaba una palabra de confrontación. Porque si hay algo que usted tiene que aprender como padre, es usted corregir y confrontar las cosas que no andan bien. Pero si hay un trabajo suyo como hijo, ¿cuál es? Reconocer la corrección. Porque ahí se complementa donde dice que al hijo que Dios ama, a ese, usted ve a su hija por un mal camino y usted la va a dejar. ¿Por qué? Porque a su hija usted le duele. Pregúntame por qué le duele. No es porque sea su hija. ¿Sabe por qué le duele? Pregúntame por qué. Porque ella la ama. Porque hay un lazo, hay un vínculo de amor. Por eso, antes de yo declararte la revelación de ser imitadores de Cristo, yo primero quiero que tú aprendas a darle importancia del amor al prójimo. La iglesia se salió de la visión. Y por eso cuando Pablo llega, número 1 dice: anden como hijos de luz. Lo que los hijos reflejaban en aquel lugar, Pablo percibió que no venía de parte de Dios. Un hombre que viene de hablar de una identidad, de nosotros vivir una vida unida al Espíritu, de nosotros soltar ese viejo hombre que dice que está viciado de los deleites de este mundo. Y Pablo nos dice: miren, ahora como ustedes conocen la nueva vida que hay en Cristo Jesús, yo necesito que ustedes anden y comiencen a caminar como hijos de... Entonces, cuando él declara la palabra, es porque en la iglesia había entrado y estaban imitando lo que no debían de imitar. Por eso usted hoy en día que muchas personas dicen que en vez de la iglesia comenzar a acabar con las cosas del mundo, han permitido y han dejado que el mundo entre dentro de las... Y ahora, hermana Lili, en vez de nosotros imitar a Cristo, queremos imitar las cosas del mundo para atraer las personas a Cristo. Por eso dile al que está a tu lado: abre los ojos. Porque tú tienes que tener una conciencia y un raciocinio para tú saber a quién tú vas a imitar. ¿Cuál es el estándar, el modelo de la persona que estás imitando? No te lleve porque se ve bien, porque habla bonito. Analiza lo que el Espíritu de Dios esta noche está ministrando a tu vida. ¿Qué es lo que tú buscas en una persona?
¿Cuál es el estándar como mujer y hombre de Dios que tú tienes? Para, como establece la palabra, tú ser un imitador de Cristo. Por eso Pablo habla claro. Pablo dice, imítenme a mí. Pero él dice, como yo imito a Cristo. En otras palabras, no me imiten a mí como persona. Imiten lo que como persona yo hago como hombre de Dios para mantenerme conectado a la presencia. Por eso, por tercera vez repito, el problema no es que seamos imitadores, sino a quien nosotros tomamos la decisión de imitar. Porque él fue claro, la iglesia se había desviado. La iglesia había perdido el norte. La iglesia se había desenfocado. Por eso Pablo dice, ustedes tienen que ser hijos de luz y ustedes tienen que imitar a Dios. Por eso Pablo vuelve de nuevo y le dice, número 1, Pablo introduce la palabra amor. Y número 2, Pablo hace entender de que así mismo como Jesús lo estableció, Jesús lo demostró. Porque si hay algo que hace aquel que imita a Cristo, no solamente es que quiere imitarlo para ver lo que hay a través de tú buscar y conocer lo que él tiene, no, sino que tú tratas de poner en práctica lo que él también modela. Dile al que está a tu lado, no quiera lo que yo porto para tú ser exhibido. Si tú necesitas, quiere lo que porto, es para que tú entiendas que debes vivir una vida sometido a la presencia de Dios. Siento el poder de Dios. Por eso Jesús fue el ejemplo. Y dice que se entregó a sí mismo. Jesús nadie lo obligó. Él demostró el amor que el Padre tenía hacia nosotros. Por eso dice que Él se ofrendó y se presentó como sacrificio a Dios en olor fragante. Por eso la pregunta que te hago esta noche: ¿qué tan dispuesto tú estás a ser un imitador de Cristo? ¿Qué tan dispuesto tú estás a sacrificar y a entregar eso que tanto te cuesta, que no te permite tener acceso a la presencia, que no te permite conectarte como hijo para tú poder ser luz? Shamay tokuta naman soto ribau shekemakai de toraman sokita rabau shenda. Mi alma te adora, Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Póngase sobre su pie. Usted. Sí, usted. Así. Así, hermano. Le voy a hacer una pregunta. Siéntese usted. ¿Qué tanto está dispuesta a ser una imitadora de Cristo? ¿Tú estás segura? ¿Tú sabes lo que conlleva? ¿Tú crees que el apóstol Pablo no sabía lo que estaba estableciendo en la iglesia? ¿Tú crees que él no sabía la consecuencia que esto llevaba? Por eso, mientras esté predicando, analice esta pregunta en tu mente: ¿qué tanto quiero ser? ¿O qué tanto quiero imitar a Cristo? Porque Él nos manda a ser imitadores. Gloria a Dios, aleluya. Porque en el mundo una persona imitadora es aquella que no tiene una identidad propia definida. Pero ¿por qué cuando tú te vas a lo de Cristo, Él te dice: tú tienes que ser imitador mío? El apóstol Pablo dice: tú tienes que ser imitador de Cristo. ¿Sabe por qué? En otras palabras, Él te está diciendo: cambia tu identidad humana, cambia lo que tú eres. Tú tienes que estar dispuesto a sacrificarlo todo por la identidad nueva que Cristo quiere entregarte. Porque si hay algo que Cristo hizo, y es que a pesar del ejemplo que Él dio en la tierra, Él tuvo que humillarse hasta lo más sumo. Él tuvo que entregar la gloria que Él tenía en los cielos para poder venir a la tierra. Gloria a Dios. Y yo te pregunto: ¿qué tú estás dispuesto a entregar en tu vida?
Puede sentarse. ¿Qué tanto te cuesta lo que tú tienes que entregar para tú comenzar a imitar a Cristo? ¿Cuál es el principio número 1? Diga conmigo, amor. ¿Qué tiene que ver el amor con nosotros ser imitadores de Cristo? ¿Qué dice la palabra? Cuando Jesús se sienta con los discípulos se están confrontando uno con otro. Los discípulos tienen una disputa. ¿Quién es mayor? ¿Quién va a estar a la diestra? ¿Quién va a estar a la izquierda? Ahí es cuando Jesús le dice: ni siquiera uno nacido de hombre, de mujer, va a ser más grande que Juan. En otras palabras, no peleen por las posiciones, no peleen por lo que va a ser. El Señor le hace entender. Por eso, cuando Jesús le habla, Jesús es claro. Jesús le dice: ¿saben lo que ustedes tienen que hacer? Ustedes tienen que aprender a amar a aquellos que le odian. ¿Y usted cree que es fácil usted aprender a amar las personas que te odian? Cuando según tu ADN humano te dice que las personas que te odian, tú también tienes que odiarlo. Pero ¿qué pasa? Que como tú comienzas a ser un imitador de Cristo, ya tú no caminas por un ADN que humanamente tú tienes definido, sino que ahora tú comienzas a entrar en el ADN de Cristo, y ahora tú tienes que comenzar a sentir amor por aquellos que te odian. Varón, ¿eso es bíblico? Bueno, dice la palabra en Lucas capítulo 23 versículo 34. Dice que Jesús camino a la cruz, camino ya a ser crucificado. ¿Cuál fue la palabra que Jesús le dijo al Padre? Jesús le dijo: Padre, perdónalo, porque ellos no saben lo que... ¿Te das cuenta que se está complicando a nosotros ser imitadores de Cristo? Es fácil decirlo. Yo quiero ser ese imitador que Pablo habla en la Escritura. Porque una cosa es nosotros predicarlo, una cosa es nosotros hablarlo, pero otra es vivirlo. Por eso te pregunto: ¿qué tanto estás dispuesto a ser un imitador de Cristo? ¿Tú estás dispuesta a bendecir lo que te maldicen? Por un lado. Pero hay otro que te dice que no. Entonces, si tú eres una imitadora de Cristo, tú tienes que entender que no se trata de ti. Porque es el problema. Queremos imitar a Cristo y ponernos nosotros. Por eso vuelvo y te pregunto: ¿qué tanto tú estás dispuesto a modelar a Cristo? A imitar a Cristo. Lo voy más profundo. Tú oras por lo que te persigue. Lo digo yo. Yo lo digo, no. ¿Quién fue que lo estableció en la palabra? Jesús. Búscalo en la Biblia, en Mateo. Jesús le dijo a los discípulos: oren por los que lo persiguen. ¿Y qué dijo Pablo? ¿Qué dijo Pedro? Porque ¿sabe qué me encanta, hermano Abraham? Que todos se enfocan en el Pedro que tenía la identidad y el Pedro que imitaba a Cristo. Pero no todos conocen a aquel Pedro que le dijo al maestro: maestro, auméntame la fe. En otras palabras, Pedro le dijo: todavía mi fe no es suficiente para yo imitar a Cristo. Pedro reconoció que no estaba preparado, que habían áreas en él que todavía no estaban listas para él ser el modelo que Cristo quería que él fuera. ¿Lo encontró? ¿Y qué dice después de eso? Que hay que perdonar a quienes. Él lo dice. ¿A quiénes?
perdonar. Para que sean hijos. ¿Y sabes qué es lo que la palabra está estableciendo? Que si verdaderamente tú eres hijo de Dios y tú eres un imitador de Cristo, como dice la palabra, que tú tienes que ser un hijo de la luz. ¿No lo dice el apóstol Pablo? Usted está entendiendo por qué el primero lo mandó a ser hijo de luz, y segundo lo mandó a ser imitadores de Cristo, y tercero lo mandó a practicar el amor, y cuarto puso a Cristo como ejemplo. Dile al que está a tu lado, ¿qué tanto estás dispuesto a ser un imitador de Cristo? ¿Tú estás dispuesto a que levanten falsos testimonios en contra de ti y tener un corazón limpio delante de Cristo? Yo no te digo. ¿Tú sabes qué le hicieron a Cristo? Dice la palabra que se juntaron los sacerdotes, los escribas y el pueblo, y dice que prepararon un complot, gloria a Dios, buscando la forma de tentarle. Y mientras ellos se levantaron, ¿qué fue lo primero que hicieron? Se presentaron donde Caifás. ¿Para qué? Para levantarle un expediente falso a Cristo, para buscar el motivo de crucificarle. Pero a pesar de todo lo que lo hicieron, ¿en qué momento Cristo lo confrontó? ¿En qué momento Cristo lo apartó? ¿En qué momento Cristo clamó al Padre para que el Padre lo destruyera? ¿Saben qué hacía Cristo? Que mientras nadie lo veía, Cristo estaba orando por ellos. Cristo estaba tranquilo. Cristo no abrió su boca. Por eso cuando va donde el sacerdote, gloria a Dios, cuando va donde, ¿cómo es que se llama? Mi alma está donde Pilato, donde Poncio, él le dice, tú puedes abrir tu boca, tú puedes defenderte, yo puedo soltarte, yo no encuentro nada. Y dice, ¿acaso quién tú eres para detener el propósito de Dios? Dile al que está a tu lado, hay personas que se van a levantar en tu vida, pero aunque tú no lo creas, gloria a Dios, son los que van a hacer que tú exhibas el carácter que tú tienes de Cristo. Ahí es donde verdaderamente se va a saber quién es un imitador de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Cristo dice que hay que ser manso como la y astuto como la. Dile al que está a tu lado, ¿está dispuesto a tener la característica de Cristo? Todos dijeron amén. Yo quiero imitar a Cristo. Vuelve y pregúntale, dile, ¿estás dispuesto? ¿Tú sabes qué es lo más difícil? Pregúntame qué. Que lo primero que con Cristo hicieron, pregúntame qué fue. Rechazarlo. ¿Quiénes rechazaron a Cristo? Los mismos suyos. ¿Qué dice la palabra? A los suyos vino y los suyos no le. Y todavía manifestó milagro. Y que ellos dijeron, pero ese es el hijo del carpintero. Pregúntame por qué. Porque el que es imitador de Cristo no manifiesta gloria para ser exhibido, sino para que el Padre y la gloria de Dios sea establecida. Por eso Cristo sabía que a pesar de las dudas que ellos tenían, Jesucristo no se desenfocó. El problema es que a veces queremos prestarle atención al desprecio y nos sentimos mal porque no somos aceptados, porque no nos aceptan como nosotros pensamos. Pero dile al que está a tu lado, el que porte el ADN de Cristo, él no busca ser encajado, él busca cumplir el propósito de Dios en la tierra. Por eso yo te pregunto, ¿qué tanto tú estás dispuesto a ser imitador de Cristo? ¿Tú estás preparado para ser acusado falsamente? ¿Tienes la capacidad para aceptarlo? Para que levanten calumnia en tu contra y tú quedarte callado. Le estoy preguntando. ¿Y qué pasó que ustedes han hecho un silencio? Vuelvo y pregunto, ¿quién quiere ser imitador de Cristo? ¿Te das cuenta que hay que pensarlo a veces la respuesta que nosotros vamos a dar?
Por eso dice la palabra que tenemos que ser rápido para y tardo para. Porque cuando tú analizas las cosas, porque cualquiera lee la palabra, fíjense todo lo que hemos hablado en el Espíritu y no hemos pasado del versículo número 1. Porque desde que leemos, pedimos que ser imitadores de Dios. Ay, yo mañana comienzo a ser un imitador de Cristo. A mí todo, mire, yo hoy, mire, voy a vivir una vida en santidad. Yo voy a vivir una vida correcta. Pero usted analizó lo que conlleva esto. Usted está entendiendo que no se trata de usted. ¿Y por qué Él lo manda a ser imitadores? Luego de hablarle de lo que es la unidad del Espíritu y luego de tener una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué, Lili? Porque sin el Espíritu Santo, ¿quién es imitador de Cristo? Si usted no se desliga del viejo hombre y usted comienza a recibir la nueva vida en Cristo, ¿quién usted cree que puede ser un imitador de Cristo? Analiza la palabra. ¿Qué hicieron con Cristo? A Cristo lo escupieron. Párese aquí, venga, vamos a escupirlo ahora. Venga, póngase aquí. Usted tiene que ser un imitador de Cristo. Hay servilleta para que te limpie. Póngase ahí, con todo respeto, lo voy a escupir, ¿me entendió? No le pare. ¿Eh? No le pare. Siéntese. Uno lo dice así. Pero tú en la calle que venga una gente y lo haga. Ah, espérate, no. Entonces tú no me imitas a Cristo aquí en la iglesia. Te descubrimos. Ah, ¿tú sabes que tenía algo Cristo? Pregúntame qué. Esto entre tú y yo. Pregúntame qué Cristo tenía. Que en la intimidad era donde Cristo más imitaba a su Padre. Dile al que está a tu lado, ¿tú estás dispuesto a imitar a Cristo? María, Cristo fue escupido. Cristo fue azotado. Fue humillado. Oiga esto, tuvo que cargar la cruz y para colmo pagó el precio por los pecados que él ni siquiera cometió. ¿Tú te imaginas? Fulano tiene que pagar cárcel por el pecado que hizo tu prójimo. Es duro, pero tú quieres ser imitador de Cristo. Tú ves, ya la sierva me está diciendo, hay que pensarlo. Ya cambió. Cambió la idea ya. Efesios capítulo 5. Estaba profundo, Lilia, el apóstol Pablo. Porque es que todos ven, Rodolfo, imitadores, pero que conlleva. ¿Sabe por qué yo me quebrantaba hoy? Yo me quebranté fuerte. Porque yo decía, wow. Por eso es que los ministerios le llaman la atención a la persona. Porque el que sabe lo que conlleva un ministerio, analiza, nunca anda detrás de él. Fíjate, ¿a quién Dios pone como pastor? Al que menos quiere ser pastor. ¿A quién Dios levanta como profeta? Al que no quiere recibir el llamado. ¿Tú estás analizando? Fíjate que el que anda detrás del llamado, siempre el llamado se le pone más lejos. Y el que anda corriendo, el llamado siempre lo encuentra. Porque anda huyendo, venga usted. Porque sabe lo que conlleva. Sabe la responsabilidad. Por eso cuando usted sabe lo que conlleva un ministerio, es fácil usted hablar. Es fácil. Pero usted sabe lo que conlleva. Óigame, es difícil. Nadie se puso en el lugar de Cristo. ¿Quién se puso en el lugar de Cristo? Si hasta los mismos discípulos, al final, ¿qué hizo Pedro? Lo negó. ¿Qué hizo Tomás? No creyó. ¿Usted cree que fue fácil la vida de Cristo aquí en la tierra? ¿Sabe qué fue lo que me quebrantó? Que yo pude tener conciencia y noción del precio que cuesta ser imitador de Cristo. Pregúntame por qué.
Apunte esto, por favor. El 95% de las cosas que un pastor hace por una oveja, ni la propia oveja lo sabe. Oiga lo que le estoy diciendo. El 95% de las cosas que un pastor hace por una oveja, la oveja nunca termina sabiendo. Los hijos nunca entienden el valor que tiene una madre, ni el sacrificio que una madre hace, hasta que no adquieren conciencia. Mira cómo Abraham tiene su hija. Así tu madre, tu padre te tenían a ti. Por eso, antes de tú faltar el respeto a tu padre, tú no puedes pensar en el momento producto de lo que te está pasando. Usted tiene que tener conciencia, volver en sí, ir al libro de memoria y usted saber toda la lucha que su padre cogió con usted para darle ese tamaño, para que usted venga ahora a confrontar una decisión que su padre tomó en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Hazle la pregunta al que está a tu lado. Dile, ¿tú quieres ser imitador de Cristo? Dile, ¿tú estás dispuesto? Vamos, dile, ¿tú estás dispuesto? ¿Y sabes qué es lo más importante de todo? Pregúntame qué. Que Cristo nunca nos ha dejado de amar. Y el mismo Dios nos desechó. ¿Ustedes sabían? La sangre de Cristo, ¿para qué? Para echar fuera demonios. No solamente para cubrirnos de nuestro pecado. La sangre de Cristo es lo que nos cuida de la ira de Dios. Porque dice Dios, por cuanto todos pecaron, son la paga del pecado, que es la gente solamente habla de muerte espiritual. Pero ¿por qué hoy en día tú estás aquí, yo también? Por un sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Dile al que está a tu lado, ¿tú sabes por qué tú estás sentado en esa silla? Dile, por un padre y una madre que te dio ese sustento cuando tú lo necesitabas. Dile, ¿tú sabes por qué quizás tú no tiras la toalla? Pregúntale por qué. Pregúntame por qué. Porque quizás cuando tú más desesperado, desesperada estás, cuando tú más roncando y más durmiendo estás, hay un pastor que Dios lo tiene de rodillas orando por ti. ¿Te das cuenta entonces? Yo te pregunto, ¿tú quieres ser imitador de Cristo? Porque pregúnteme cuál es el problema. Que todos, bro, queremos imitar a Cristo. Pregúntame qué. Todos queremos que Dios nos use para sanar enfermos. Todos queremos portar la unción para levantar los muertos. Todos queremos tener autoridad para echar fuera demonios. Me encanta imitar a Cristo. Pero ¿cuál fue el precio que Cristo pagó? Porque es muy bueno tú querer imitar lo bueno, pero y lo que conlleva detrás eso que tus ojos ven, y lo que conlleva lo que se manifiesta. ¿Qué usted dice, hermana Ángela? Cuando usted va a su casa y usted encuentra la comida hecha, ¿cómo está la comida, hermana Ichi? Está hecha, ¿verdad? Usted ve el arroz, la habichuela, la carne, la ensalada. Esa comida está hecha. ¿Y qué usted lo único que va a hacer? ¿Qué es? ¿Qué es lo que usted va a hacer? Comérsela. ¿Tú sabías que tu mamá y tu papá duraron fácilmente 3 horas cocinándola, cogiendo fuego? ¿Tú sabías que quizás tu mamá no tenía para comprar el arroz y tuvo que hacer 1000 malabares para que el arroz estuviera en la mesa? Y cuando tú llegas te incomodaste porque el arroz le quedó un poquito apatado, porque la habichuela quedó un poquito seca, y en vez de tú ser agradecido con tu madre, tú lo que comienzas a extrañar. Yo no quiero eso. Yo te he dicho que a mí no me gusta eso así. Porque el mensaje está aquí.
Pero ¿qué conlleva uno como pastor traer una revelación de una palabra? Yo me molesté. ¿Usted sabe por qué? Porque yo le dije al Espíritu Santo, ¿cómo es posible que yo hoy no pude descansar 30 minutos? ¿Se sabe por qué? Porque cuando me fui a recostar, ya eran las 6:30, tenía que llevar al niño a la escuela. Tenía que alistarlo, preparar el desayuno. Cuando llegué, ahora me ha puesto un segmento donde tuve que preparar el mensaje que iba a predicar en la mañana. Cuando terminé, que edité, que subí, ya eran las 1:20. Tenía que esperar al niño, cocinarle al niño, y cuando terminé de cocinar, alistarlo para irse al play. Cuando me dieron las 3:30. Cuando me dan las 3:30, tengo que buscar la dirección ahora de la palabra que Él quiere que yo predique en la noche. Y cuando comencé, que terminé la palabra, eran las 5:55. Tenía que bañarme, alistarme para venir para acá. Yo sé que usted tiene compromisos, pero es para que usted entienda. No solamente aprenda a ver las cosas que sus ojos ven. No solamente trate de imitar lo que se ve bonito, lo que se ve bien. Aprenda siempre a entender lo que conlleva usted querer imitar a alguien. Por eso Pablo lo enseñó y fue claro. Pablo presentó a Cristo como modelo para la iglesia, para nosotros poder imitarlo. Pero tú quieres imitar a Cristo, está bien. Él era 100% Dios y se hizo ¿qué? 100%. Usted sabía, hermano Abraham, que Cristo tenía gloria. ¿Qué dice la palabra? Que Él se hizo pobre siendo. ¿Qué dice la palabra? Que Cristo se hizo pobre cuando Él era como. Y tú estás dispuesto a desprenderte de todo lo que tú tienes hoy en día e imitar a Cristo. Es muy bueno decirlo. Seamos imitadores de Cristo, que conlleva. Por eso a partir de hoy tú vas a tener conciencia del sacrificio que Cristo hizo por ti en la cruz. Por eso a partir de hoy, todos los días, tú vas a querer en alguna área en tu vida ser un imitador de Cristo. Amén. Por eso vuelve y hazle la pregunta. Por eso Juan capítulo 17 versículo 5. Oiga lo que Cristo le dijo al Padre. Búsquelo. Juan capítulo 17 versículo 5. Jesús le exige algo a Dios. Y es que cuando Jesús culmina el propósito, Jesús le dice: ahora permíteme, oiga, permíteme glorificarme al lado tuyo. Pero Jesús le dice: con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Tú sabes lo que Jesús le está diciendo? Permíteme disfrutar, Padre, de la gloria que antes yo tenía. Jesús no le importó despojarse de ella por ti. Por eso Él quiere que tú también estés dispuesto a despojarte de ella por tu hermano. Mi mamá me decía, cuando yo estoy en la capital no me gusta ir. Yo le digo, ¿por qué? Porque cuando tú sales yo no duermo hasta que tú llegas. ¿Usted tiene hijos? ¿Usted puede conciliar el sueño hasta que usted no sienta que su hijo llegue? No, ¿verdad? ¿Y usted? Tampoco. ¿Y usted, Juana? Tampoco. ¿Se da cuenta? ¿Usted está entendiendo? Imagínese Dios con nosotros. ¿Cómo usted cree que se sentía el padre del hijo pródigo?
sabiendo en la condición que su hijo estaba. ¿Cómo usted cree que se sentía? ¿Usted cree que él lo abandonó? ¿Por qué tenía la ropa lista? El anillo preparado. ¿Por qué había un becerro que estaba siendo preparado todos los días? Porque si hay algo que el padre o una madre tiene, es la esperanza de ver siempre volver a ver venir a su hijo. ¿Quién tiene su madre viva que vive en un campo? Usted. ¿Qué pasa cuando tú vayas? ¿Qué pasa? Ella anhela verte. ¿Te das cuenta? ¿Usted está entendiendo este mensaje? Entonces yo te pregunto, ¿tú estás seguro que tú quieres ser un imitador de Cristo? Por eso, ¿qué tanto estás dispuesto a dejar tu gloria? ¿Quién me dice cuál es tu gloria? ¿Cuál es la gloria que nosotros tenemos? El ego, la vanidad, las cosas terrenales de este mundo, aquellas cosas que alegran nuestras emociones, que nos hacen sentir bien. ¿Tú estás seguro que tú estás dispuesto a dejarla por Cristo? A tirarla a un lado, a tirarla al piso. ¿Nos cuesta? ¿Sí o no? ¿A quién no le cuesta? Por que hay un problema. Pregúntame por qué te cuesta. Porque tú no has entendido que si tú quieres ser imitador de Cristo, no se trata de ti. ¿Se trata de quién? De Cristo. Por eso cuando tú lo conoces y lo reconoces, ya a ti no te importa. Porque tú sabes que el modelo, ¿quién es? Cristo. ¿Y Cristo qué hizo? Ya lo hizo. Cristo predicó primero con el ejemplo. Soltó su gloria. Se hizo pobre. Soportó hasta lo más sumo. Se humilló. Todo para darnos la oportunidad de que a través de Él, usted y yo seamos salvos. Oiga lo importante que es. Y el apóstol Pablo dice: anden como hijos de luz. Y se acuerdan que nosotros pasamos al versículo 3 y Pablo habla de 3 cosas. Diga número 1, fornicación. Diga número 2, toda inmundicia. Y número 3, avaricia. ¿Qué es la avaricia? Es ese deseo desordenado de querer cada día más, aún teniendo las cosas. Es ese anhelo que tú tienes. Es cuando tú te encierras en algo que tú quieres, que tú anhelas y que tú deseas que seas así. Es cuando tú quieres tener siempre el control de todo. Es esa parte en ti que nunca se sacia. ¿Cómo se llama? Avaricia. ¿Por qué el apóstol Pablo lo menciona? Porque la avaricia no está dentro del ADN de Cristo. ¿Por qué? Porque aún Cristo, al punto de morir, dijo: Padre, una sola cosa te pido, que así como yo soy uno contigo, ellos sean uno con... Mire el anhelo que Cristo tenía. ¿Usted había conocido a este Cristo? Yo sé que usted conoce al Hijo de Dios, al que murió en la cruz del Calvario, pero usted tiene conciencia de este que nos dejó un modelo. ¿Qué dice la palabra? Que el mayor acto de humillación, ministro, y se mantuvo tranquilo. ¿Qué usted cree? ¿Usted cree que Jesús no sabía que Judas lo iba a traicionar? ¿Por qué usted cree que Jesús lo mantuvo? Porque un padre siempre tiene la esperanza de que un hijo va a cambiar.
Jesús nunca vio a Judas como el traicionero. Él lo vio como el discípulo número 12. ¿Te das cuenta? Todavía al final Jesús trató de cambiarlo. Pregúntame cuándo. Cuando Él dijo en la Santa Cena: aquí hay uno que me va. Oye, todavía Jesús le hace entender que Él sabe. Y como quiera, ¿qué pasó con Judas? Estaba encerrado. ¿En qué? En la Abba. En la Abba. ¿Por qué Él supo que el perfume valía dinero? ¿Por qué Él no se fijó en el acto del sacrificio, de la ofrenda que esta mujer hizo, y le prestó más atención al valor que tenía el contenido? Porque la avaricia solamente te permite enfocar en las cosas que tú quieres. No te permite percibir las cosas como son. Porque es que tú estás enfocado en algo específico. Por eso nos fuimos ¿dónde? Nos fuimos al 6, donde dice: nadie os engañe con palabras vanas. ¿Qué son las palabras vanas? Palabras que no están fundamentadas en las Escrituras. Todo. Por eso si yo te agarro y te digo: María, tú no sabes, María, ¿qué pasó? Ay, muchacha, tú no sabes, María, esto y esto y esto. ¿Qué está pasando? Que tú estás permitiendo que palabras vanas entren dentro de ¿quién? De ti. Y mira lo que dice la palabra acerca de esto. Cuando la palabra te menciona esto, es porque esto no pertenece a ¿qué? A la identidad que posee ¿quién? Cristo. Por eso, si esta área tú la tienes en tu vida, para tú poder ser imitador de Cristo, ¿qué tú tienes que hacer con ella? Desligarte. Porque mira qué dice la palabra. Dice que contra los tales, por esta cosa, dice que viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Pregúntame por qué, hermana Lili. Búscalo, el versículo 6 no está ahí. ¿Sabe por qué? Pregúntame por qué. Ven acá, Wendy, párate. Porque si yo comienzo a alimentarlo a él y él comienza a prestarme atención, al final, ¿a quién él va a imitar? ¿A Cristo? ¿A quién? A mí. ¿Por qué? Porque él se dejó alimentar ¿de quién? ¿De quién él se dejó alimentar? De mí. Y él, sin darse cuenta, ¿a quién está imitando? Por eso la palabra dice que ambos son culpables. ¿Por qué? Porque usted fue que prestó su atención a ser alimentado de lo que él quiso alimentarlo. Puede sentarse. Por eso, ¿cómo dice la palabra? Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Pero ¿cómo dice? Hijos, ¿por qué? Porque tanto tú como él. ¿Por qué? Porque tu trabajo, ¿cuál es? Manteniéndote siendo un imitador de. Por eso, ¿qué dice el mismo apóstol Pablo? Que lo leímos la clase pasada. Desechando, ¿se acuerdan? Las palabras. Por eso recuerden que decía que no entráramos en confrontación, dice el apóstol Pablo. Búscalo. Con palabras vanas. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos que tener una identidad en Cristo. Nosotros tenemos que tener una identidad. ¿En quién? En Cristo. ¿Y qué dice el 9? Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Diga conmigo 2 escenarios. En el 6, ¿a quiénes presentan? A los hijos de desobediencia. Y en el 7, en el 8, ¿de quién? En el 9, ¿de quién te habla? De los que portan el fruto. De los que portan el fruto
del Espíritu. Pero mira algo, para que usted entienda aprender a leer la Biblia. Pero cuando tú te vas al 7, ¿cómo comienza el 7? No seáis pues partícipes con ellos. ¿Verdad? No te dice igual. Te dice igual. ¿Cómo dice la palabra? ¿Por qué participe? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque automáticamente yo acepto lo que ella quiere ministrar a mi vida. Yo soy copartícipe ¿de qué? De ese sentimiento, de ese accionar, de ese pensamiento. Por eso que te dije al principio, el problema no es que seamos imitadores, porque la palabra nos manda a nosotros ser imitadores. El problema es a quién tú estás imitando. Por eso hay que leer la palabra. Pídale la revelación de la palabra a Cristo. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo dice esto? Y él hace, ¿sabe qué hace? Te agarra la vida pasada ahora el apóstol. Porque hay momentos donde Dios tiene que recordarnos de dónde nos sacó. Cuando el ego se nos sube un poco a la cabeza, cuando nosotros pensamos que somos autosuficientes, ¿qué hace el Señor? Ven acá por favor. Ahí está el 8. ¿Qué dice el 8? Porque en otro tiempo erais tinieblas. ¿Qué dice la palabra? En otros tiempos tú eras. ¿Pero a quién es que le está hablando? ¿A la iglesia? ¿Ustedes están entendiendo? A la iglesia le dice, mira, recuérdate lo que tú eras antes. Recuérdate de dónde Dios te sacó. ¿Qué más dice? Mas ahora sois luz en el Señor. En otras palabras, ¿qué te dice? Recuérdate que tu trabajo, ¿cuál es? Ser un imitador de Cristo. Y aquí terminamos ya. Dice el 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Diga conmigo 3 fundamentos que nos permiten tener acceso al fruto del Espíritu. Diga 3. No a los frutos como muchos dicen, al fruto. Porque cuando usted recibe el fruto, usted lo recibe todo. Usted no puede decir que tiene el Espíritu Santo. No, mira, ya yo tengo amor, tengo bonanza, tengo benignidad. A mí lo único que me falta es perdonar. No, usted no lo tiene. Porque está fundamentado en 3 ejes principales. Número 1, ¿cuál es? La bondad. Número 2, justicia. Número 3, verdad. ¿Usted está entendiendo? Son 3 ejes fundamentales que complementan y nos permiten tener acceso a los frutos del Espíritu. Por eso el 11 que dice, no participéis en ¿qué? Las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien Mira, ahí hay una cosa que está mal puesta. Eso no es de nadie. El dueño no lo quiere. ¿Qué tú tienes que hacer? Reprendo al diablo. Ruede rápido. Fulano, tú no supiste lo que pasó. Ruede. ¿Usted está entendiendo? ¿Por qué? Porque es que usted no puede determinar que otro decida de qué es que usted se va a alimentar. ¿Qué es lo que usted siempre tiene que hacer? Tratar de ser ¿qué? Un imitador de Cristo. ¿Qué te hizo fulana? Fulana me hizo esto y esto. Perdónala. Ámala. ¿Te das cuenta? No es fácil. ¿Ustedes están dispuestos a ser un imitador de Cristo? ¿Quiénes están dispuestos? Levantando la mano. Dile al que está a tu lado, no es fácil. Pregúntame por qué. Porque en el versículo 13, ¿qué dice? Oiga, ¿cuál es el problema de usted querer ser un imitador de Cristo? Oiga esto, preste atención. Cualquiera puede querer serlo, pero de que quiera hacerlo son 2 cosas diferentes. Por eso el apóstol Pablo te dice ahora, si tú quieres serlo o tú crees que lo es, ¿qué dice el versículo 13? Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiesta, porque la luz es lo que manifiesta todo.
¿Quién se ha dado cuenta que cuando tú quieres imitar, ser un imitador de Cristo, Él comienza a sacarte todas las cosas que tú tienes mal? Eso es así. La palabra lo dice. ¿Por qué? Porque tú decidiste acercarte a la luz. Por eso el que no quiere ser expuesto, ¿qué hace siempre a la luz? ¿Cómo le anda? ¿Por qué? Porque sus obras son malas y no quiere que sea manifestado. Pero ¿qué pasa cuando tú quieres ser un imitador de Cristo? Que a ti no te importa acercarte a la luz. ¿Por qué? Porque tú no tienes que ver que tu obra sea manifestada. Tú lo que quieres es imitar a Cristo. Por eso Él te dice, ten cuidado. Porque si tú eres un imitador o tú tratas de serlo, la luz va a exponer la verdadera realidad de lo que tú estás haciendo. Por eso es mejor lo que usted no quiere que se sepa que usted tiene que hacer, no hacerlo. Porque dice que todo lo oculto saldrá y se expondrá ¿dónde? A la. Y que no hay nada debajo del cielo que no sea manifestado. Póngase sobre su pie. Aquí voy a tocar un tema que no todo el mundo tiene el conocimiento para manejarlo. Por eso escuche para que usted no se confunda. ¿Oyeron? Escuche. Escuche para que no se confundan. ¿Qué dice el versículo 18? No os embriaguéis con vino, en lo cual... Pero, entonces Lili, ¿tomar vino es malo o es bueno? No es lo que bebe vino se los haya bueno. ¿Y dónde dice que es malo? ¿Dónde dice que es malo? ¿Dónde lo dice? ¿Dónde lo dice? Porque yo bebo vino, puedo beber cerveza. Porque usted bebe vino y a través del vino puede llegar a la cerveza. Es el caso de él. ¿Usted está entendiendo? Ahora, ¿qué dice la palabra? Vuelve y léelo. Oye. No os embriaguéis con vino. ¿Qué dice la palabra? No os ¿Quién es el que se embriaga? El que se da el trago. Miren esto. El que se embriaga es el que toma. El tema, mucha gente dice, no, porque el tema de tomar es no embriagarse. Pero todo aquel que toma es con un fin específico. Nadie toma porque sí. Óigame, nadie toma porque sí. Entonces, ¿cuál es el fin específico por el cual tú decides darte un trago? ¿Qué es lo que te estoy enseñando? El problema no es la decisión que tú tomes, es cuál es el beneficio de esa decisión que tú estás tomando. ¿Cuál es el porqué que tú tomaste esa decisión? ¿De dónde viene conectado esa acción que tú estás realizando? ¿En qué esa acción, hermana Lili, te permite imitar a Cristo? ¿Usted está entendiendo por qué que la palabra dice esto? Oiga lo que dice la palabra. Porque dice, en lo cual hay disolución. Antes bien, ser lleno del que dice, del Espíritu. ¿Por qué? Porque la bebida, aunque usted no se da cuenta, todas las personas, la mayoría tratan de saciar un vacío que hay dentro, un vacío emocional, un vacío existencial, un vacío del fracaso, un vacío del momento, un vacío de una situación, un vacío para olvidar. ¿Y por qué si te menciona el vino, te menciona ser lleno? ¿A quién es que usted le manda a ser lleno? A alguien que está como, a alguien que está como Vacío. ¿Y cómo estaban ellos en ese tiempo, según el apóstol Pablo? Vacíos. Porque ellos iban detrás de las cosas que los deleitaban. Por eso Pablo le dice, mejor todo agarren y sean llenos del Espíritu. Y en el 19, aquí termino, nos da la clave. ¿Cómo usted y yo vamos a ser imitadores de Cristo? ¿Cómo usted y yo vamos a ser llenos del Espíritu? Cuando yo me di la jumenta, yo no estaba vacía, no, yo estaba llena, rodeada de gente. Por algo usted se la dio, déjese de eso. Que me invitaron y me fui. No, déjese de eso, que usted es adulta. Y me iba para la iglesia. Déjese de eso, que usted es adulta. Pero cuando llegó allá borracha, dijo, pastor, estoy bebida. No bebo más. Confesó rápido. No bebé más. Pero viste, lo confesó y lo soltó. No trató de esconderse en una esquina. Porque hay muchos que no abren la boca y yo le hablo y me dicen,
Ujú. El 19. Hablando entre vosotros. Ponte de pie. Aquí terminamos. Hablando. Si no te interesa, mami, la clase, el mensaje, tú me avisas, ¿oíste? Porque yo entiendo que se merece un respeto la palabra y el tiempo que uno le dedica a uno tener la revelación de ella. ¿Sí o no? ¿Qué dice? Porque ya esta es la última parte. Tú no ves cómo el enemigo quiere desenfocarte en la última parte. En la parte que te va a enseñar cómo tú vivir una vida, ¿cómo? Imitando a Cristo y llena del Espíritu. Entonces no te turbe, aprende a discernir las artimañas del enemigo. ¿Qué dice? Hablando entre vosotros con salmos. Oye lo que dice la palabra. Hablando. Que cuando nosotros hablemos, ¿de qué que tenemos que hablar? De Cristo. De la palabra, de salmo. Si María me viene a hablar de Wendy, ¿qué es lo que yo tengo que hacer, María? Tú no sabes lo que dice el Salmo 23. Mejor apréndete el Salmo 23. Dice que Jehová es tu pastor y que nada te faltará, que en lugar de delicado pasto te hará descansar, confortará tu alma. Eso es lo que tú tienes que hacer. Amén, así mismo es. María, ¿qué vas a hacer mañana? Mañana vamos a leernos el Salmo 4, María. Y desde que tú ves María varón, usted no sabe que cuando leí el Salmo 4, ¿y qué tú estás haciendo sin darte cuenta? Tú te estás llenando de Cristo. Tú estás imitando a Cristo. ¿Qué dice Cristo cuando se perdió, que estaba allá en la sinagoga? ¿Acaso en los negocios de mi Padre no se me permitirá estar? ¿Qué dice Lili? Con himnos y cánticos espirituales. Oye, no te está diciendo con esos coros que tú sabes que te levantan el alma. Te está diciendo. La palabra es clara, Señor. No cambiemos la palabra. Cantando y alabando al Señor. ¿Dónde? 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 En vuestro corazones. Ya. Mire, sierva, ya se acabó el mensaje. Ya usted va a poder usar el teléfono tranquilo. Veo que nada más eran 2 o 3 minutos. Ya era eso. Ya. Falta el 20. ¿Usted está seguro que quiere leer? Yo no soy responsable. Ay, yo dije que lo dejé ahí, ¿verdad? Pero ella quiere leer el 20. ¿Eh? ¿Se va a arriesgar, sierva? ¿Quién lo quiere? ¿Lo quieren el 20? ¿Qué dice el 20, sierva? Dando siempre gracias por todo al Padre, ¿Me da cuenta? al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que te dice Lila? ¿Y sabe qué? Aprendiendo a ser agradecido. Si tú no eres agradecido y agradecida, tú nunca podrás imitar a Cristo. Por eso la palabra te dice: honra a tu padre y a... Porque es el único mandamiento que tiene promesa. ¿Quién me dice? ¿Por qué? Sí, pero ¿por qué tiene promesa ese mandamiento? ¿Por qué es el único que tiene promesa? Pregúntame por qué. Porque el honrar a tu padre y a tu madre, tú cosechas los beneficios de lo que ellos sembraron en ti. Amén. Por eso la honra, el tú honrar, eso tú lo llevas a lo espiritual. Y es lo mismo. En lo espiritual, honra a tu padre y a tu madre. Yo tengo un caso de una persona que me dijo: no, porque él no me crió. Digo, pero si Dios no lo hubiera usado, él no te hubiese traído al mundo. Dale gracias a Dios, malagradecido. Y ahí reaccionó. Yo lo voy a empezar a tratar. No se trata de usted empezar. ¿Me entiende? Dile al que está a tu lado: aprende a ser agradecido. Este es el mensaje de hoy. Seamos imitadores de Cristo. Oiga, en la forma de hablar, en la forma de ser, en la forma de expresar,
en todas sus áreas, trate siempre de usted imitar a Cristo. Y cuando usted sienta que va a tomar una decisión que se sale de eso, piénselo, respire y vuelva como quiera a ser un imitador de Cristo. Esta noche solamente tengo una oración especial direccionada por el Padre, y cualquier otra persona que necesite una oración, levante sus manos. Ustedes necesitan una oración. Usted sírvame. ¿Quién más? No voy a ministrar esta noche. Ya. Esta es la mejor ministración que usted puede recibir. Sea un imitador de Cristo. ¿Cuál es la palabra profética que te lleva? Sea un imitador de Cristo. Imita a Cristo en todo. Usted, pase por aquí. Yo siento orar por la criatura. ¿Cuál es la oración que ustedes quieren?